María, muchas gracias por venir a este espacio de A3 Media Formación, las Talks, a la primera temporada además. A mí me encanta tenerte aquí porque nos conocimos hace relativamente poco y se lo estaba contando a mis compañeros que bueno, pues nos conocimos en un evento, hemos vuelto a coincidir en otros y no sé qué me pasa con las Marías. Yo estoy rodeada de Marías y tengo una conexión muy especial con todas ellas. Vendrán más Marías además hoy y bueno, pues es un placer tenerte aquí, porque aparte de ser una gran profesional, pues he tenido la oportunidad de conocerte un poco entre bambalinas también. Así que a nivel profesional a mí me gustaría, María, por la confianza que tenemos, que te presentes tú misma, si te parece. Fenomenal. Muchas gracias, María, tocaya, agradeciendo esta oportunidad, esta experiencia, esta conversación juntas, y espero que sea muy natural y auténtica que tenemos hoy. Tengo la suerte de trabajar en algo muy bonito, que es la formación y el desarrollo de las personas. Soy especialista también en liderazgo y trabajo en Roche actualmente como responsable de formación y desarrollo para España y Portugal, y también tengo un equipo internacional, que tengo la suerte de tener a gente que está en China, en Suiza, en Budapest, en Estados Unidos, con lo cual compagino esa responsabilidad más local en las afiliadas de España y Portugal y la responsabilidad global. Afortunadamente me divierto mucho con lo que hago, creo mucho en lo que hago, y eso también es algo que cada día me llena de energía para seguir en este mundo. Además lo proyectas. Realmente Gracias. La pasión por lo que haces lo proyectas. Pues nada, vamos a hablar de comunicación. Venga. María, ¿vale? Vamos con la primera pregunta. Tú trabajas en un sector que tiene que ceñirse mucho a la rigurosidad de la ciencia, ¿no? Pero bueno, pues tiene que combinar y buscar ese equilibrio entre la ciencia, la rigurosidad de la ciencia y la conexión humana. ¿Cómo consigues que la comunicación conecte estos dos ámbitos, estas dos disciplinas? Qué buena pregunta. Creo que la comunicación en nuestro sector, en un sector tan regulado como el sector farma, es una prioridad. Es una prioridad y una responsabilidad, porque nosotros con las decisiones que tomamos podemos influir en la salud y la confianza de miles de personas. Como tú bien decías, la ciencia nos aporta rigurosidad, solidez, pues esa evidencia científica que tanto necesitamos. A la vez que si dejamos en segundo plano la comunicación, perdemos el impacto. En mi experiencia he visto a profesionales maravillosos técnicamente, que tienen una evidencia científica, una interpretación de la ciencia maravillosa, pero al dejar en segundo plano la comunicación, este impacto es limitado. Y es una pena. Entonces, en este sector necesitamos tener la comunicación bien presente, y los profesionales del sector farma necesitamos comunicar también cómo hacemos esa interpretación de la ciencia. Creo que es necesario empezar en este sector escuchando muy bien. Tenemos un sector sanitario, diferentes interlocutores, un ecosistema que necesitamos escuchar para entender. Necesitamos dar claridad y sentido y necesitamos conectar con las personas. Esto es clave. Y creo que en el sector farma la comunicación va más allá de informar. Es, como tú bien decías con la ciencia, es intentar traducir la ciencia a un significado muy coherente para las personas, y de esta forma generamos el valor que necesitamos en el sistema sanitario y en la sociedad. ¿Y cuánta importancia crees que se le da a la comunicación en el sector farma? ¿Crees que es un sector concienciado de la importancia de comunicar bien y no meramente informar? Sí, creo que tiene mucha importancia, como te decía, y creo que el valor que le damos es prioritario, porque no es lo mismo, como te comentaba antes, comunicar técnicamente que comunicar con un sentido y un significado para las personas. Afortunadamente en el sector tenemos un propósito muy grande, muy valioso, que nos impulsa a seguir mejorando cada día. Y ese propósito de hacer la vida mejor de nuestros pacientes nos hace que tengamos que hacer el qué y el cómo lo comunicamos de forma con mucho impacto para el beneficio de nuestros pacientes, que son los protagonistas. Qué importante, qué importante. Tú trabajas en entornos internacionales, pues que hay distintas culturas, distintos modelos de liderazgo, ¿no? Distintos perfiles. ¿Cómo haces para que tu comunicación trascienda todos esos límites? Tengo la suerte de llevar en entornos locales e internacionales varios años, y al principio te das cuenta de la diversidad que podemos tener, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer y de trabajar, a la vez que según vas evolucionando te das cuenta de todo lo que nos une y que es mayor que lo que nos diferencia. Y esto es algo que en el sector farma tenemos algo muy poderoso que nos une, que es el propósito, como te comentaba antes.
Cuando tenemos un propósito muy fuerte y muy concreto, y en Roche en concreto es hacer hoy lo que nuestros pacientes necesiten mañana, cuando comunicamos ese propósito y es entendible de forma universal, eso une. Y es un imán muy poderoso. Entonces, en las comunicaciones locales e internacionales tenemos que tener en cuenta un para qué, sin duda, un sentido, un propósito detrás muy fuerte, una claridad. Necesitamos generar mensajes en el que la claridad sea la base para que sea interpretada de la misma forma en los diferentes países. Si tenemos un mensaje que se interpreta diferente en unos países y en otros, ese mensaje todavía no está listo, probablemente. Y luego conectar con las personas. Necesitamos generar comunicación muy inclusiva. No queremos dejar a nadie atrás, tenemos una diversidad muy grande, tenemos muchas cosas en común. Potenciemos esta inclusión y esta forma de comunicar en el que vamos a incluir las grandes diferencias que tenemos, afortunadamente, y a favor de Roche, y vamos a generar esa comunicación que pase fronteras, en el que tenemos herramientas maravillosas que nos acercan y nos unen, a la vez que la conexión la generamos las personas. Claro. Entonces necesitamos líderes en las organizaciones que tengan una identidad de liderazgo, que tengan un impacto y una forma de comunicar que generen entornos en el que la gente se sienta escuchada, incluida y que compartamos un propósito que nos movilice. Correcto, qué importante es el tema de la escucha activa como base de la comunicación. Y me gusta mucho, se nota cuando un profesional está entrenado en comunicación y en liderazgo, porque el hablar del tema del propósito es algo que hablamos nosotros muchas veces en algunas de las formaciones, ¿no? Que está demostrado que siempre empezamos a hablar de qué hacemos, luego seguimos con el cómo lo hacemos y luego el por qué lo hacemos. Y en comunicación está más que demostrado que las marcas que lideran el mercado empiezan por el por qué. Claro. Que es lo que conecta emocionalmente con las audiencias. Eso es. Entonces es música para mis oídos escucharte, es verdad. De una experta, gracias. No, de una experta no, déjate. Tengo mucho que aprender todavía. Pues vamos a abrir un melón importante que es el tema de la modalidad de trabajo híbrida. Es un reto que está encima de la mesa de todos los comités de dirección, de los directores de recursos humanos, ¿no? Esta modalidad que consolidó la pandemia, que ya estaba en algunas compañías, pero que consolidó un poco la pandemia. Y el tema de la era digital. Tenemos a los trabajadores deslocalizados y no es lo mismo comunicar cara a cara, ¿no? Que a través de una pantalla en un momento dado. Sí. Entonces, ¿cómo gestionáis la comunicación en este tipo de modelos para no dejar a nadie fuera? Creo que el modelo híbrido ha sido disruptivo en las organizaciones. Ha cambiado la forma en la que trabajamos. Ha habido una gran oportunidad de traer voces que antes estaban muy lejanas, traer voces que antes estaban más lejos, y ha sido una gran oportunidad para integrarlas. A la vez que esa conexión en persona, cuando estoy contigo, María, cuando te veo, cuando noto el qué dices y tu lenguaje corporal, esa energía es insustituible. Entonces, el reto de las organizaciones creo que es generar ese equilibrio en función de tu contexto, de tus objetivos, de cuál es el propósito de tu organización, generar ese equilibrio, como decía, en el que haya un buen balance entre lo virtual y lo presencial. Teniendo en cuenta que las dos partes tienen virtudes. Total. Y estamos en un mundo en el que las tecnologías son maravillosas para integrar, incluir y hacer ese impacto tanto en persona como en virtual. Eso sí, necesitamos tener mucha claridad y en digital la claridad es esencial y tener una presencia intencional. Y con esto me explico. Tenemos entornos en el que cuando tú estás conectado virtualmente, creo que esto nos ha pasado a todos, tienes el chat abierto, tienes el email abierto, muchas distracciones. Tienes un montón de distracciones. Y la atención a día de hoy es un lujo. Entonces la invitación es tengamos una presencia intencional. ¿Qué queremos conseguir? ¿Dónde queremos estar? Y justo la semana pasada tuve la suerte de estar con una de las responsables de Personas y Cultura a nivel internacional que vino a hacernos una visita a España y tuvimos 2 días y medio de agenda con ella. Y en la reunión individual que tuve con ella en persona, afortunadamente, le comenté y le dije, me ha maravillado lo presente que has estado en los 2 días y medio. Y me dijo, es que hace unos años tomé una decisión de cuando os voy a visitar a los países, estar presente. Claro. Y estar presente de verdad. Y significa que mi móvil y mi portátil están guardados en la mochila. Entonces soy capaz de, por respeto, según entendía, honrar sus valores,
y porque quiero conoceros, decía, estoy presente en la sala. Y eso se nota. Importante. Y eso es un mensaje que nos lanza sin decirlo. Eso es maravilloso. Entonces, estemos presentes tanto virtualmente como en la sala, cuál es la comunicación que queremos lanzar y cuál es nuestra presencia que queremos tener para tanto escuchar muy activamente y siendo presentes como comunicar tanto en virtual como en presencial. Correcto. Y de esa forma generaremos una conexión real tanto en virtual como en presencial. Eso es. Nos queda, yo creo, mucho entrenamiento en la parte virtual para este tema. Sí. Ayer justamente por la mañana hablaba yo con una empresa que me comentaba, esto está trayendo el tema de la reunionitis, que llaman, porque parece que empezamos a dejar de tener reuniones para despachar reuniones. Sí. Y ocurre esto, o sea, que la gente se va conectando como a reuniones que no tienen un objetivo bien definido, que no hay un mensaje claro de lo que se va a tratar, que no se sabe un poco cuál es el entregable que tiene que salir de esa reunión. Justo. ¿No? Entonces, pues esto también hay que entrenarlo, forma parte del liderazgo, aunque también pues la comunicación obviamente es transversal en todo este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, iremos lidiando con todo. Para cerrar, María, me gustaría pues lanzarte como un pequeño reto, una preguntita. Entonces, imagínate que el CEO de Roche te dice que pues un poco para todo este proceso de transformación que estamos viviendo todas las empresas, le gustaría pues entrenar en comunicación. ¿Cuál sería un poco la sugerencia que le harías a tu CEO? Qué buena pregunta, y si tuviera la varita mágica para poder impulsar y catalizar la comunicación en el sector farma, creo que un gran ejemplo podría ser la comunicación de alto impacto. Comunicación de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Pues cómo podemos hacer más efectiva nuestra comunicación con ese para qué bien claro, muy claro, transparente, al grano, efectivo, en el que todo el mundo se sienta incluido, como decía antes, pero que sea de verdad de alto impacto, que llegue y que conecte con las personas. Otro punto sería una comunicación, como decía antes, inclusiva. No queremos dejar a nadie atrás, nadie fuera. Es complejo cuando tenemos entornos, y cada vez las multinacionales tenemos unos entornos más complejos en el que cómo podemos hacer que traspasemos los mensajes tanto local como globalmente, con las diferencias que tenemos, en un entorno tan diverso, cómo podemos hacer que esa comunicación sea muy inclusiva en positivo. Y por último, y no me quiero dejar atrás, la gran tecnología que tenemos, la inteligencia artificial. España somos un país en el que en Europa está comprobado que individualmente somos de los top países que utilizamos inteligencia artificial. Sin embargo, estamos más rezagados en la formación en inteligencia artificial. Sí. La propuesta sería cómo podemos formarnos para impulsar nuestra comunicación con inteligencia artificial. Bien usada, a nuestro servicio. Totalmente. Las personas en el centro, y siempre lo digo, la inteligencia artificial está a nuestro servicio. Las personas en el centro, y cómo podemos impulsarnos utilizando la inteligencia artificial, valorando nuestra identidad, nuestra sensibilidad e impulsándonos para seguir conectando con las personas. Yo creo que la IA es una herramienta brutal, que bien manejada, como bien dices, nos puede ayudar muchísimo al tema de la comunicación sin perder la esencia, sin perder ese toque humano y nuestro barniz humano, que por el momento esto no lo hace, ¿no? Es una buena noticia. Sí. Pero sí, sin duda, yo creo que tecnología IA, yo soy muy pro de defenderla y bueno, pues cuando se oye esto de no, viene la IA y bueno, vamos a ver, todo esto lo vivimos con Internet también en otro momento y aquí estamos, ¿no? Y lo que conecta con las audiencias son este tipo de conversaciones entre personas. Eso es, totalmente de acuerdo. Pues María, me ha encantado tenerte aquí y bueno, lo hemos hecho fenomenal, ¿eh? Para no ser aquí expertos, ¿eh? ¿A que sí? Muchas gracias igualmente, un placer y gracias por ponérmelo tan fácil. Muchas gracias. Venga, María.